cómo apreciamos la música. Sería difícil imaginar un mundo sin música, ¿verdad? Sin arte, sin la belleza que existe en la naturaleza y que podemos crear también nosotros, humanos. Somos creadores, ¿no? Artistas, creadores. Acabamos de llegar de Crotona, donde visitamos por 2 días yo conozco, pero Paul fue la primera vez para visitar este lugar tan lindo y estábamos admirando las flores en los jardines. Es imposible imaginar que estas flores se crearon sin ningún vecino, sin ningún vecinador, ¿verdad? Todo debe ser creado por una imaginación guiada por una inteligencia universal. Es la única manera que exista cualquier cosa en el mundo. No se crea de nada y desde el caos y sin que alguien haga algo para hacer existir estas cosas tan bellas en el mundo. Pero no es el tema de hoy. Pero le impactó Crotona por la belleza de sus flores. Sí, exacto. El tema de hoy es el tema de bardo. No es un tema muy... no es un tema que se discute muy a menudo, pero para mí es muy interesante y es muy importante saber lo que ocurre después de la muerte. El bardo es una palabra tibetana porque no hay ninguna palabra sánscrita y en otros idiomas, ni tampoco en inglés ni español, que quiere decir lo mismo. Bardo palabra tibetana quiere decir simplemente el periodo después de la muerte física hasta la próxima encarnación. Cuando hablamos de este periodo de bardo, es parte del ciclo de la vida. El maestro Kuthumi dice que para conocer la muerte y saber qué pasa después de la muerte, uno debe conocer también cómo funciona la vida. Es decir, saber cómo funciona la vida, uno puede conocer cómo funciona la muerte y viceversa, porque son 2 lados de la misma moneda. Todos ciclos tienen un ritmo, 4 fases. ¿Necesitan un vaso de agua? Gracias, sí, gracias. Hay en cualquier ciclo 4 fases. Un ciclo se debe mostrar así, ¿verdad? O se puede mostrar como un círculo, un óvalo. Pero visto de cierta manera, puede ser una espiral en 3 dimensiones. En 3 dimensiones parece una espiral, pero se puede ver también como una ondulación, que sea electricidad, cualquier ciclo, que son ciertos ciclos que conocemos en la vida. Día, noche. Día y noche, exactamente. Es un ciclo de día y de noche.
día cuando hay sol, la noche cuando no hay sol. Es la parte oscura del ciclo, ¿verdad? ¿Qué son otros ciclos? Los de las estaciones. De, Las estaciones. sí, las estaciones, un año. Sí, sí. Depende también del sol, ¿verdad? Es decir, el cuaternario y la parte superior, la Trinidad o la parte de Atma Buddhimanas. Divina. Divina, la parte divina, Atma Buddhimanas. Imperecedera. Y en la personalidad que tenemos Kama, Los deseos. el doble etéreo, bueno, digamos el físico, mental Inferior. inferior, el astral Físico. o emocional, el doble etéreo, y el físico, que comprende también el físico, el doble etéreo. el doble etéreo. ¿Oyendo, hermano? ¿Eh? ¿Oyendo? Estoy aprendiendo, hermano, aprendiendo aquí. Muy bien. ¿Estamos oyendo? Sí. Ok, tenemos la personalidad y tenemos la verdad, Individualidad. el humano real, nuestro ser real, que es el Atma Buddhimanas. Esta personalidad es nada más que algo temporal. El traje. Sí, El sí. traje, la herramienta Sí, que usamos. exactamente, que La ponemos ropa. cada El garment. encarnación, pero no puede entrar en la parte superior de la vida, entonces tenemos que salir. Llegamos desnudo y nos vamos desnudo. No se puede llevar nada con nosotros, Hermano, nada. Las virtudes. ¿Ah? Las virtudes. Pero eso va a pasar. Sí, las virtudes o la experiencia. Sí. La experiencia únicamente es lo que podemos llevar con nosotros. Pero eso es un átomo, el átomo permanente. ¿verdad? Sí, exacto. Para- Toda la experiencia, sí. Vamos a entonces, hermano, obviamente la mente y las emociones son como la ropa. No, Sí. no, Sí, sí, la sí. mente Temporal. con la que yo estoy pensando la no soy yo. la mente inferior, Ajá. sí, se deja, no puede entrar en el Devachan. Vamos a hablar del Devachan más tarde. Entonces, en la vida, cuando nace un bebé, es prácticamente inconsciente, prácticamente, no totalmente, pero tiene muy poca conciencia. Paul tiene una sobrina que acaba de llegar a 1 año. Entonces, durante 1 año ha visto a esta criatura crecer desde un pequeño bebé hasta ahora ya puede caminar. Puede caminar y es muy interesante ver todo el crecimiento de una criatura, ¿verdad? Es una maravilla ver con qué rapidez ocurre esta transición de bebé hasta un niño que puede caminar y hablar. Increíble. Entonces, Sí, ahí se ve la magia divina, es palpable en esos momentos sí, de 1 año, 2 años, como increíble que nació una criatura chiquita, desválida, y de pronto sus manitos empiezan a crecer, sus piececitos empiezan a adquirir fuerza y se empiezan a parar y empieza a sonreír, a abrir los ojos y a hablar, sí. a escuchar y a estar atento. Parece A un percatarse. milagro, Sí, es un milagro. casi un milagro. Ya el nacer ya es un milagro. Sí. Sí.
Entonces es la primera parte de este ciclo de una encarnación. Y es una maravilla ver cómo funciona este ciclo. Entonces, durante los años vamos creciendo en conciencia y estamos recapitulando las lecciones, la experiencia de otras encarnaciones, porque mucho ha cambiado desde la última anterior. experiencia en la Tierra. Entonces hay mucho que aprender, mucho que recapitular. Y finalmente llegamos a un momento más o menos a los 21 años, cuando estamos listos para desarrollar de nuevo, para retomar nuestra tarea de la última encarnación y continuar lo que estábamos haciendo, que sea porque la posición del Sol con el planeta, la Tierra, produce las 4 estaciones que las vemos como una parte creciente, ¿verdad?, en el invierno, y entonces en el verano es toda la presencia, todo es en plena exposición. Y entonces ¿qué ocurre? Hay una disminución de energía, ¿verdad? Disminución de energía hasta la muerte. ¿La muerte en qué estación? En el invierno. En el invierno. Parece como todo sea muerte, ¿verdad? Es la muerte en las 4 estaciones. Y hay otro ciclo muy importante, que es el ciclo de adolescencia, de La vida. madurez Sí. y de vejez. que se llama una encarnación, una vida, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimos ciclos. Hay ciertos ciclos de millones y millones de años. Estábamos hablando antes del pralaya, del periodo de oscuración. Esta parte del ciclo es la oscuración. El otro es el Mambamba. Exactamente. Entonces, en cualquier ciclo, las 4 fases son semejantes, son similares. Periodo de crecimiento, el máximo, cuando todo es plenamente en conciencia o está exponiendo todas sus posibilidades para el ciclo, y entonces la disminución hasta inconsciencia, un periodo de descanso. Cada día, cada año, cada encarnación, cada manvantar. Da lo mismo. Pues en la mañana nos despertamos, ¿verdad?, desde un sueño, porque, vamos a ver, estamos normalmente soñando justo antes de despertarnos, ¿verdad? Y entonces hay un despertamiento, no estamos completamente despiertos, ¿verdad? Gradual, poco a poco. Poco a poco, un poco de café, un poco de ejercicio y poco a poco nos ponemos en moción y finalmente estamos listos para retomar la tarea que hemos dejado el día antes, ¿verdad? Y estamos listos para trabajar y entonces hacemos un poco de progreso, espero, un poco de progreso cada día en la tarea de la vida, ¿verdad?
Y después, cuando acerca el puesto del sol, es que estamos perdiendo energía. No podemos continuar para siempre al mismo ritmo esta labor, esta tarea. Necesitamos descansar. Sí, finalmente no hay otra opción sino descansar. Y normalmente la primera parte del descanso es completamente inconsciente. Es poco común poder Darse cuenta, ¿cómo decir? How do you want to say it? realizar, darse cuenta. Remember, Recordar. la primera parte, porque es inconsciente. Cuando uno esté inconsciente, no hay conciencia. Es muy sencillo, no hay conciencia. Entonces, ¿de qué podemos recordar algo? De nada, porque es inconsciente. Uno está inconsciente durante la primera parte, normalmente. Tú dices cuando uno se queda dormido o se rinde al sueño. Cuando uno se rinde al sueño o cuando uno empieza a dormirse, ¿es cuando va al inconsciente o it's just before you go to sleep? Is that what you're talking about? Sí. That you don't remember? Exactamente. Nadie puede recordar el momento de dormir. Y es imposible. La única cosa que puede hacer es mirar el reloj y no sé si es 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, nadie puede saber a qué momento. ¿En qué momento se quedó dormido? Exactamente. Que se rinde Es completamente. interesante, ¿verdad? Cuando uno cae inconsciente, No se acuerda. no se puede recordar el momento. Es importante recordar eso. Entonces, pasa la noche y normalmente hay un periodo cuando uno comienza a soñar. Y es difícil recordar todos los sueños, pero es también imposible recordar o saber cuánto pasa el tiempo durante los sueños. Yo no puedo decir si estaba soñando 1 minuto o 2 horas, yo no puedo saber. No se puede decir porque no hay tiempo. No hay tiempo aparte en el cerebro físico. El tiempo corre diferente en el astral que cuando Claro. vamos No existe aún en el astral. Hay otro tiempo, Sí. otro tipo de tiempo Sí, y al físico, es completamente distinto. es únicamente un fenómeno físico cerebral. Este sentido que hay tiempo, que corre el tiempo. Únicamente lo que tenemos en otros niveles de conciencia es que hay conciencia, sí, pero no hay tiempo. Uno puede decir que ocurrió algo, pero medir tiempo, imposible en otros niveles, imposible. Y por eso la última vez estábamos hablando del poder de la hora, y eso hace parte de ese poder de la hora. Es que en realidad no existe el pasado ni el futuro, sino este momento únicamente. El eterno. Sí. Sobrevive una Entonces, estamos Es soñando. interesante que los maestros en sus cartas
Ellos hablan que cuando el moribundo, la persona que ya está desencarnada, está en esa inconsciencia, por decirlo así, toda su vida pasa en Sí. pocos segundos. Vamos a Y hablar entonces su de este. memoria desprende esa memoria y Sí, se entrega sí, al sí, proceso sí. él Sí. de morir. Exactamente. Y Vamos a hablar es de diferente como pasa el tiempo ya cuando uno desencarna que cuando antes. Sí, sí. Y como todo una vida puede en imágenes holográficamente verse nítidamente, por decirlo así. Y que casi siempre todas las personas mueren con algo de lucidez, inclusive sí. las personas insanas o que no tienen la memoria clara o su mente no ha sido definida, también tienen momentos de cierta lucidez, de cierta paz y pueden revisar, pueden ver lo que han hecho. Sí, es exactamente eso, como dice. Pues estamos soñando a cierta parte de la noche y poco a poco crece la conciencia hasta despertar. Entonces comenzamos el día con el despertamiento y hasta el próximo día la misma. Despertamiento. Un despertamiento. Pero entre los dos puntos hay mucho que El bardo puede ser continuo o discreto, sí, por el proceso de que está el punto cero. En el proceso del bardo, como en todos los ciclos de que has hablado, Manvantara, Pralaya, todo eso pasa por un punto laya. sí. Exactamente, que ahí es donde está la suspensión de la manifestación en lo inmanifestado, porque ahí es donde él, el que tú dijiste al principio de que era creador y artista, es la manera que tiene de construirnos a nosotros, gente susceptible a pasar ahora el tiempo de conciencia y ir al tiempo de la inconsciencia o de lo inmanifestado para agarrarse de nuestro Padre, de Dios. Vamos a hablar de eso en la buena parte del discurso. Bueno, hay también un ciclo de una encarnación. Si queremos saber cómo funciona el bardo, tenemos que ver cómo funciona la parte que conocemos, donde estamos despiertos. Es importante recordar la parte de la personalidad, la música, cualquier cosa, escritura, lo que es nuestra misión, nuestra tarea para esta encarnación. Estamos listos para aprender más, para añadir algo a nuestra cantidad de experiencia que ya tenemos. Entonces este periodo es más o menos largo. Dura muchos años este periodo de trabajar, de añadir a nuestra fuente de experiencia. Pero finalmente, ¿qué ocurre? Llega el periodo de descanso. Estamos perdiendo energía, ¿verdad? Para ciertos llega más temprano que para otros. Y depende mucho de la actitud de la persona. Hay personas jóvenes que son muy viejos. Hay personas más viejos que son muy jóvenes por su actitud, la mentalidad de la persona. Es importante reconocer que podemos aprender a cualquier edad. Yo no hablaba el español a la edad de 51 años. No hablaba. Mira eso. Conocía tal vez unos
unas 50 palabras, no más. Entonces, Pero han hecho un gran esfuerzo. me di la tarea de aprender español a la edad de 51 años Y ha y podido creo hacer- que hay un resultado, Claro. creo. Qué bien. Y eso muestra que es posible a cualquier edad de la vida aprender algo nuevo. Porque sentarse delante de la televisión cada noche es mejor aprender algo, leer algo, asistir a cursos a la universidad, cualquier cosa, pero hay tantas cosas que aprender. ¿Por qué gastar el tiempo en tonterías como la televisión? Yo nunca miro la televisión. No podría decirle la última vez que miré un programa en la televisión. No podría decirlo. Y creo que no me falta nada. No hay nada que falta en mi vida, según pienso. ¿Qué? Sí. Sí. Para que no se sienta mal lo que voy a decir, yo soy más o menos como usted, que no miro mucho la televisión. Ahora, que Juan mire la televisión y que Pedro no la mire, las dos cosas está bien. Pedro escogió un camino y Juan escogió un camino. Cada uno estamos haciendo consciente o inconscientemente lo que hemos llamado hacia nosotros. Sí, sí. Así que Yo no sí. voy a decir que todos deben hacer lo mismo. Claro, claro. Sí, no estoy diciendo eso. Si alguien Un me rango, una variedad de... Si alguien me pregunta cuántos senderos hay en el mundo, voy a decir que hay 6 millones de millones. Igual Hay que el 6 número de personas millones que- de millones senderos para llegar al mismo punto Ya de son 7. conciencia. Sí, Ahora sí, son sí. 7 ya. Entonces nunca voy a decir que uno debe hacer únicamente por este camino. Claro. Sí. Hermano, porque lo que pasa es que las experiencias de una persona son diferentes a las de Sí, sí. nosotras. Y posiblemente la persona que ve televisión, bueno, yo sí veo televisión, no demasiado, pero veo. Porque muchas veces uno también aprende cosas. Sí, sí. Ah, Porque sí. uno aprende cada día, incluso del vecino, se aprende. Sí, Porque Paul, muchas Paul, veces- por ejemplo, le gusta mirar programas de ciencia Hay y uno de de nuevo. historia. Sí, sí, hay programas Y yo educativos, veo, sí. Por ejemplo, yo veo novelas que le llaman ellos coreanas. Sí, ¿Y para qué? Yo estoy aprendiendo, en medio de todo eso, yo voy aprendiendo algunas palabras en coreano. Ah, qué o bueno. sea, algo aprendo. Sí. Por Disfruté, eso. Ángela, el video que me mandaste del niño, qué cosa más. Un niño chiquitico, ¿Es que cómo toca coreano? el piano, sí, coreano, Sí, una sí. cosa increíble, Sí. que se ve que la Entonces, recargación, yo ella creo lo mandó. que Qué belleza. somos así como una gama, todos los seres humanos somos una gama de seres que vamos aprendiendo las lecciones de diferente manera. sí. Entonces, por eso uno no puede decir, ay, pero tú esto, pues no, porque cada uno es diferente. Sí, sí. Sí, Yo digo que nosotros, el tiempo es muy valioso para nosotros, que nosotros debemos aprovechar el tiempo al máximo. Ujú. Por lo menos yo veo programas que yo veo que me instruyen. Si no es un programa que no me instruye en nada, yo lo No quito. se ve. Yo lo quito. Sí, sí. Pero si, cuando estoy viendo ese programa, yo estoy haciendo otras cosas con mis manos. Ah, ok. Siempre haciendo algo. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales de su exposición en este momento es que cómo empleamos nosotros el tiempo, como dice Gloria, porque tanto el ver la televisión como el estudio puede ser una actividad favorable al desenvolvimiento de nuestra conciencia o puede
hipnotizarnos, o quizás nosotros no estamos alerta ni a una cosa ni a la otra, ni estamos enfocados en desarrollar o en aprender o en desarrollar nuestra conciencia superior. Entonces, a veces uno puede que también estudie mucho y no está recibiendo el mensaje de lo que está estudiando. O sea, que es la calidad de nuestro uso del tiempo, de nuestro enfoque, de a qué invitamos nosotros en la actividad, ya sea ver la televisión o ver un programa que seleccionemos o no verla y hacer un estudio, pero que sea un estudio que signifique algo, no solamente de atosigarla. Llega un punto a lo mejor en que uno atosiga la mente con tanto concepto de intelectualidad y no es capaz de absorber el mensaje o la esencia. Sí. Entonces el estudio no resulta favorable para la mente tampoco. Cada persona debe seguir su conciencia. Sí. Hay, por ejemplo, periodos en mi vida cuando leo tal vez 3 horas o más por día. En este momento estoy leyendo cada día varias horas. Pero hay otros periodos donde prácticamente no leo nada. Pero yo no me molesta si no tengo ganas de leer o de estudiar. Cuando me siento la necesidad de estudiar, lo hago. Y claro, si no tengo ganas, porque también están los ciclos en eso. Sí, exactamente. Entonces, hay un periodo para asimilar lo que he leído antes, exactamente. Claro. Entonces, da lo mismo. Tengo que admitir también que aunque no veo la televisión, miro ciertos programas en la internet, en YouTube, pero en la internet puedo escoger lo que quiero, que sea algo práctico, científico, de la geografía, cualquier cosa, y no hay anuncios, advertencias. Sí, todo eso se puede evitar. Pero Maite, que tienen que ir a la X para que rápidamente el cursocito para que te desaparezca. Sí. Pero en todo lo demás, problemas ya económicos para ser más pobre o más rico. Hermano, usted me recuerda que conocí un hermano que era de Haití y él no miraba la televisión y él me explicó que la razón era porque él había leído en la doctrina secreta que en la Atlántida, Madame Blavatsky dice, había unos cristales que la gente se ponía a mirar y se hipnotizaba. Y él dice, a mí me parece que ella estaba hablando de la televisión. Y también hay una historia de Yogananda en la autobiografía de un yogi, que él dice que una vez el maestro de él lo invitó a ver una movie que acababa de llegar de Hollywood. Y entonces él estaba aburridísimo porque él no le encontraba sentido a aquella repetición de los dramas de la vida cotidiana y de las relaciones entre las personas. Y el maestro lo miraba y se reía. Y de pronto el maestro le dio un topetazo en el chakra de la cabeza. Y él empezó a ver los planos sutiles y dijo, esto sí es una movie. Ok, bueno. A la fin de la vida, estamos perdiendo energía y uno siente que es el momento de descansar. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que ocurre depende de la persona. Hay varias maneras de morir. Hay maneras lindas y maneras menos lindas. Yo estaba trabajando hace muchos años con personas moribundas. Al principio los... ¿En Francia o aquí en América? ¿Ah? ¿En Francia o aquí en América? Aquí en América. Sí, estaba ayudando a los que morían de cáncer
y primariamente con los jóvenes de 20 años más o menos. Era una tarea difícil, pero una vez un joven estaba visitando a las personas. Es eso que tenemos que desarrollar, el desapego ya, hoy día. Y sí, requiere tiempo, requiere más que nada trabajo. No se hace a sí mismo. Uno debe trabajar, meditar, contemplar sobre la situación poco a poco. Es por eso, en haciendo la tarea, que llegamos finalmente a un desapego total. Y uno en este momento es un adicto. Hermano, Sí. usted sabe que usted dijo una cosa muy interesante acerca de su hermana, porque normalmente uno piensa que el que va a morir lo que siente mayormente es miedo, pero su hermana lo que sentía era Angustia, furia. no ira, furia. Sí, sí. Y es interesante porque usted sabe que yo leí una vez un poema de una americana y ella expresaba furia sobre la muerte. Ella decía, yo no estoy de acuerdo en que se muere el bueno. Dice, será la ley natural, será la ley de Dios, pero está muy mal que eso suceda. No estoy de acuerdo con Dios, ni estoy de acuerdo con la naturaleza. Eso es una maldad increíble de la naturaleza y una maldad increíble del Dios amoroso. Es una cosa como Esta para es la poner... actitud más común en el mundo, es más común, ¿verdad? Pero nosotros, teósofos, tenemos la teoría para Trabajar en sí, cambiar esa para actitud. sobrepasar todo eso. Y tenemos ya las posibilidades y la manera de hacerlo. Bueno, llega el momento de la muerte. No, vamos a pasar. hacer una parada Ok. para hacer la meditación. No, son las 4:00. Ok, nos las 4:30. reunimos en... No, Ana, me dijo. ¿Cuántos minutos? Sí, la meditación Bueno, María. son unos 3-4 minutos. Ah, Ok, una pausa. sí, una pausa. Mi madre en Arizona, pero tenía un paciente en Las Vegas que estaba para morir y llegó el momento de alguien me telefonó para decir que el joven había muerto. Estaba muy afectado por la noticia y mi madre me dijo, pero ¿por qué te haces te afecta tanto? ¿Por qué lo haces eso? Ese Y trabajo. digo, pero que es mi misión, es lo que tengo que hacer. Pero es difícil ver a los jóvenes morir. Yo he visto a muchas personas morir y también a mi madre que murió hace 8 años, un poco más, 7 años y poco. Ella era maravillosa en su actitud hacia la muerte, aunque no sea teósofa. Prácticamente de veras seguía la misma manera que nosotros hemos adoptado. Es decir, estaba lista, completamente lista, no tenía ningún temor de nada, había vivido una vida muy llena de amor y de muchos acontecimientos, no le faltaba nada en la vida. Mi padre ya estaba muerto 3 años antes. Su misión estaba completa. No le faltaba nada. Entonces cuando supo que tenía un cáncer, ella dijo, pues no voy a hacer nada, ni cirugía, ni quimioterapia, nada de eso. Entonces
semanas más tarde estaba muerta. Pero tranquilamente, sin ningún problema. Muy, muy, muy lindo su manera. Muy, muy impresionante. Entonces, voy a decir que tengo también una hermana que murió hace 2 años. Fue completamente lo contrario. Ella no estaba para nada lista. Tenía 60 años, tenía 3 hijos mal criados. Ella retenía siempre, los criaba para que ellos dependen de ella. Y no quería dejarlos hacer por sus mismos. No lo soltaba. No lo dejó crecer. Sí, no los dejó crecer. Y al fin de la vida, cuando sabía que estaba para morir, yo la visité en Arizona y durante 2 días estábamos hablando de su vida. Y yo le pregunté, pues, ¿no has al menos hecho lo máximo, lo mejor posible? Ella, muy angustiada, dijo, pues no, habría podido hacer mejor. Estaba muy angustiada. Entonces, ella finalmente, cuando murió unos días más tarde, fue muy rápido y no estaba lista y estaba enojada y en un estado de furia cuando murió. Con mala disposición Sí. para eso. Entonces, ¿De furia? ¿Un estado de furia? sí. Enojada. Sí, Disgustada, enojada. Quien lucha contra la muerte, aún tirado ahí. No es que luchaba contra, pero no estaba lista. No estaba lista y estaba muy enfurecida. Entonces, 2 maneras, 2 personas muy diferentes, pero familiares. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que tenemos que preparar muy antes, años antes, y no dejar hasta el último momento para hacer sus deberes de preparativos. Hay trabajo que hacer y mi madre lo hizo durante más de 3 años antes. Ella estaba completamente lista. Una familiar y dijo después de los obsequios, pues tu mamá me llamó hace unas semanas para decirme, he hecho cualquier cosa para enojarte o para que te fracasó. Y ella dijo, pues no, ¿por qué me preguntas eso? Pues yo quería saber que todo sea tranquilo entre nosotros, pues nada más. Pero estaba haciendo con cualquier persona en la vida que todo sea arreglado para dejar todo limpio. No hay nada que quede así en la incógnita. debe hacer. Al fin de la vida todo... Bendiciones para tu madre. Sí, Porque gracias a ella también nosotros recibimos esa atmósfera sí, de que es el camino que hay que llevar, en vida y en muerte. No decir mentira, no hacerle daño a nadie. Y no decir mentira es lo peor que hacer. Mentirlo a los demás y a nosotros mismos. Hay que aprender a trabajar con la verdad. sí. Y todo positivo, no hay nada negativo, nada más que uno, no hay nada negativo. Es una recomendación en la escuela pitagórica de que se le enseñara al individuo a aprender a saber morir. O sea, a saber morir Sí, sí. cada día a sus Sí. propias actividades, lo cual quizás algunos lo hacemos, algunos no, pero es una muy buena práctica porque yo creo que revisar el día y poner en perspectiva las cosas que uno ha hecho, pero no quedarse
apegado y traer luz de la verdad en los asuntos de uno y ponerlos en su justo lugar, no solamente nos ayuda a dormir mejor, sino que es ya una preparación para es un dejar morir los asuntos del día, de que todo eso tiene su lugar, pero no hay por qué ciertas cosas llevarlas al sueño. Que hay que dejarlas ahí, esas son, pero que no nos deben de molestar, porque si no nuestros sueños no tienen la calidad del descanso interior que necesita nuestra célula y por lo tanto nuestra conciencia para poder elevarse a otros estados. Entonces es una preparación no solamente para la muerte, sino para poder empezar a hacer contacto con nuestra alma superior. ¿Qué se dice? Se dice, morir antes de morir es el secreto de la vida eterna. Morir antes de morir es el secreto de la vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Exactamente lo de que hablamos antes. Es desarrollar la no reacción, no juzgar y el desapego. Estas tres cosas tenemos que desarrollar bien. Y entonces estamos listos a cualquier momento para la muerte, ¿verdad? Precisamente la meditación. Sí. En la meditación tú no puedes hacer una buena meditación si no estás desapegado, si no estás en las otras dos que nombraste. Desapego. Sí. Exacto. Si no estás en esas condiciones, no haces una buena meditación. Exactamente. Y eso es aprender a morir. Uno no puede de veras meditar sin estas cualidades. Tenemos que crecer o desarrollar estas cualidades antes de veras poder meditar y hacer una meditación profunda. Hermano, pero también, bueno, entre nosotros tal vez ya hemos aprendido la lección de lo que es el desapego, pero hay personas que creen que están desapegadas y resulta que están más apegadas, porque hay un desapego en cierto sentido, pero un apego en otro sentido, el apego material, por ejemplo, al dinero, a la casa, incluso a los hijos. Darse cuenta que los hijos son prestados. Entonces, habría que analizarnos a dónde estoy apegada yo, con tiempo, antes de que llegue ese momento crucial. Sí, pero requiere mucho tiempo. Claro. No se puede hacer en unos años, pero decenas de años y aún más, unas vidas tal vez. Exacto. El desapego a los familiares, a los amados, es lo más difícil, pero tenemos que hacerlo. Por ejemplo, cuando murió mi mamá, no tenía el sentido de... Sí, había un sentido de cierta pérdida, pero no una angustia, ninguna angustia. Eso es muy positivo. Y sí, yo ahora es muy raro que piensa en ella, pero cuando piensa en ella, no es sobre los acontecimientos que las fiestas, etcétera, etcétera, sino en el amor, en la conexión que tenemos como almas. Es al nivel del alma que tenemos la conexión de veras que nunca se puede romper o perder, ¿no? Eso es eterno para siempre. Pero la personalidad, si tenemos apego a la personalidad, hay pena. Y es difícil dejar 3 hermanas y 3 hermanos. Sí. El vehículo del doble etéreo, que es el que le trae la vitalidad el cuerpo físico, se retira. Y el cuerpo físico, al no tener energía, no muestra signos vitales. Sí.
pero sigue el proceso. Por eso es que se mantiene horas o días, etcétera, etcétera. Sigue el proceso porque el átomo permanente físico, nosotros tenemos átomos permanentes en cada vehículo, en el físico, en el astral, en el mental, etcétera. Pero el átomo permanente físico viene al corazón. Allí él registra todo, va registrando todo lo que le va a servir para evolucionar. Entonces de allí va al cerebro, a una parte del cerebro específico, pineal, creo que. Y entonces allí registra también, sigue haciendo su registración. Por eso es que no se mantiene hasta que va para el occipital y del occipital luego sale. Y entonces es cuando el alma, según se habla, porque el alma no es más que el cuerpo causal que lleva ese átomo permanente y lo pone como pequeñito todo, pero no, en el espacio nosotros sabemos que lo pequeño y lo grande es igual, como dijo Hermes, no hay grande, no hay pequeño ni nada, entonces lo tiene todo registradito allí y empieza la vida en el mundo astral. Luego el átomo del astral hace lo mismo, cuando llega la segunda muerte, hace lo mismo y así después el mental hasta que permanecen en el cuerpo causal que es el alma de la persona. Ha pasado ya por el Kama Loka primero y después por el Devachan, y después es que cuando van a nacer ese átomo que ya ha recogido el átomo físico, el astral, y está todo registrado allí, es que entonces regresa con toda porque nosotros no somos más que padres de nosotros mismos. Es ese átomo que regresa con lo que hemos sido, para continuar. Por eso somos nosotros padre y madre de nosotros mismos, porque ahí está, en ese átomo que forma la constitución, se va al nacer, vuelve a incorporarse en la próxima criatura que vamos nosotros a estar en ese collar o animales de cuerpo. Bueno, como dijo Eneida, hay dos fases importantes después de la muerte, que son la experiencia de Kama Loka, que tiene que ver con el astral, toda la energía emocional guardada o acumulada durante la vida que no ha sido disimulada. Sí, por ejemplo, en el caso de mi madre, no había casi ninguna energía astral a la fin, pero en el caso de mi hermano era al contrario. Entonces, el periodo del Kama Loka depende de la acumulación no disimulada de la energía astral. Si hay poca energía, es un periodo muy corto. Al contrario, puede ser muchos años, hasta tal vez 30, 40 años. Si hay mucha energía que no ha sido... Inclusive para personas que han sido tiranas y dictadores y muy crueles, los maestros dicen que puede ser un talpa casi, exacto. un Kama Loka de eso, tremendo. Lo importante es que no hay tiempo. No hay tiempo, pero sí hay un sentido. Hay un sentido. Por ejemplo, si hay un periodo de sueño, aún inconsciente, pero si no es suficiente para recobrar la energía que necesita su cuerpo, se siente todavía cansado al despertarse.
Entonces da lo mismo con una persona que ha pasado, si una persona ha pasado un largo tiempo en el cama loca, hay cierta sensación después. Bueno, el final, lo que queremos hacer es dejar lo más rápido posible el cuerpo astral y entonces podemos hacer cuando estamos vivos. Es más fácil hacerlo antes de morir. Entonces tenemos que comenzar hoy día a dejar estas vibraciones astrales. El Kamaloka tiene duraciones hasta de miles de años. Sí, sí, sí. Y el más que se habla, el más común es el de Elizabeth. Elizabeth, la reina de Inglaterra, la hija de Enrique VIII. Ahí en un libro de los teósofos, cualquiera que no recuerda, 500 años, Victoria murió, la reina, y todavía andaba Elizabeth sin pasar de Bachán. 500, pero pueden ser miles de años. Sí, no, sí, sí. Que se sepa, en el Kamaloka. Sí, pero hay otras consideraciones también. Y eso es que tenemos que reencarnar en ciertos grupos. Entonces hay periodos de inconsciencia, de largos periodos de inconsciencia. Y no hay dos casos exactamente los mismos. Claro. Entonces cada persona tiene su experiencia, como en la vida, como en la muerte. Bueno, en la Kamaloka, ¿sí? No, que como tú dices, cada alma va a pasar en el Kamaloka el tiempo necesario que tenga que pasar para que toda la intensidad de lo que lleve, que esa energía llega a un tiempo en que se disipa. O sea que en cierto sentido yo diría que el Kamaloka también tiene sus leyes de cierta armonía, de permitir al individuo que pueda intensamente vivir lo que vivió, quizás a lo mejor hasta pueda que aprenda, no sé, de eso de esa intensidad, o que se disipe esa intensidad antes de pasar a otro nivel, pero me da la impresión de que en esos niveles también hay sus leyes. Sí. Porque la ley de la armonía está en todo. Entonces, cuando ya es tiempo de que ya se cumplió el tiempo de Kamaloka, se cumplió, aunque él quiera seguir, a lo mejor la entidad quiera seguir en el Kamaloka ya. Por eso se acabó. Y tiene o que volver acá o va al de Bachán, que también está esa segunda lucha, ¿no? Se pregunta a veces si es un periodo consciente o no consciente. Sí es consciente, pero semiconsciente. Es más parecido a la experiencia de un sueño. Sí hay conciencia, pero no es una conciencia que uno puede dirigir. Es como ver una película un poco loca, ¿verdad? Entonces hay sueños que son más o menos lindos, pero hay pesadillas también, ¿verdad? Y depende de la persona, de su experiencia, de lo que ha creado durante su vida, de sus emociones. La calidad de sus emociones es lo que determina su experiencia en Kamaloka. Como dijo Eduardo, después del Kamaloka tenemos un periodo y es siempre lo mismo. La experiencia después de la muerte es inconsciencia, un despertamiento de conciencia diferente porque es semiconsciente en el Kamaloka. Finalmente, cuando la energía disminuye, estamos bajando de nuevo en un estado de inconsciencia. Pasamos un periodo indeterminado de inconsciencia y entonces nos despertamos en el Devachan si hemos creado experiencia necesaria.
al nivel del alma. Si no hay amor universal en la persona, si no hay estas características elevadas en su experiencia, no hay experiencia en el Devachan. Pero en ciertas personas que son muy elevadas en conciencia, sí puede ser un periodo muy largo. Depende de la acumulación de energía. Entonces, Kamaloka, astral y Devachan a nivel del alma. Dos variedades de vibraciones o de cualidades que hemos acumulado durante la vida. ¿Verdad? Bueno, acabamos el tiempo, pero antes de terminar, quería decir que ya tenemos en inglés, al menos, el libro de que hablamos la última vez. La buena noticia es que el traductor, un puertorriqueño, ha acabado de traducir el libro y en más o menos 8 semanas tendremos lo mismo en español. Lo quiero comprar. ¿Lo va a vender en Amazon o cómo lo compramos? Oh, bueno, si quieres saber cuándo sale la edición en español, pon tu nombre y tu email y voy a hacer 7. Sí. Oh, gran familia. Y aparte la hermana, todos sobreviven de los hermanos. Bueno, llega el momento de morir, dejamos atrás el cuerpo físico. ¿Qué ocurre? Como nos dijo antes Eneida, hay un momento justo al final de la vida donde el cerebro físico deja todas sus memorias, todo lo que ocurrió durante toda la vida, desde niño, cada recuerdo de lo que ocurrió. Pero atención, lo que es importante es recordar que no son los acontecimientos como grabado con cámara, sino nuestra manera de ver a las cosas. Es eso la memoria, es como la vimos nosotros mismos. Sí, claro. A ver, con todas las dificultades, todos los filtros, todo lo que cambia de veras la realidad, porque una cámara graba de cierta manera, pero nosotros grabamos de otra manera. Y grabamos de atrás hacia adelante. No solamente vemos la película, sino nos damos cuenta si esa experiencia que tuvimos fue una experiencia amorosa o egoísta, y la sentimos como amorosa o egoísta, como la sentiría el hermano hacia la cual dirigimos esa energía. ¿Sí? Dos personas diferentes podrían hacer exactamente las mismas experiencias. Cada persona va a recordar de manera diferente. Una persona puede decir, oh, era una vida linda. La otra persona, la misma vida, los mismos acontecimientos. Oh, fue atroz esta vida. Esta actitud depende de nosotros, ¿verdad? Si es bella o si es fea. Exactamente. Pero el cerebro muestra en la pantalla todo lo que ocurrió según nuestra experiencia, del principio hasta este momento de morir. Y es el último acto del cuerpo físico, es el cerebro que muere después de todo, después aún del corazón.
Es el cerebro que sobrevive hasta el último. Y como nos dijo Eneida, aun en el caso de una persona que es loca, hay una lucidez que si es inconsciente, según nosotros, hay una lucidez y esta persona puede ver claramente todo lo que pasó en la vida. Es por eso, como nos dijo los maestros, que tenemos que hablar muy cuidadosamente cuando hay una persona moribunda. Es muy importante. No interrumpir. Sí, que no hay televisión ni ruido ni nada que puede perturbar la tranquilidad de esta persona. Déjala experimentar en paz lo que está pasando. Muy, muy importante si estás testigo a una persona muriendo. Hay personas que cuando van a morir como que ellos mismos alejan a las personas y mueren solitos. Si hay familiares, por ejemplo, que se emocionan tanto, es mejor que no estén presentes en el cuarto. que son donde conducirlas afuera, Es cierto. porque no ayuda, es una molestia a la persona. Yo puedo contar una experiencia personal. Yo fui siempre muy apegada con mi madre. Y una vez, en una ocasión, estábamos las dos y ella estaba sentada, acabamos de comer hace ratito, y de pronto yo vi que como que ella se fue doblando, ¿no? Así. Y entonces yo la sujeté y le dije, mamá. Y entonces ella volvió y me dijo, no, pero eso fue una experiencia para mí, porque ya después voy a contar lo siguiente. Entonces ella me dijo, ¿por qué me trajo? Yo ya me iba. Entonces yo me quedé, yo dije, ay, I'm sorry, le dije, lo siento, mamá. Entonces, meses después, ella en su cama ya era su momento, y empezó a llamarme. Mi hermana estaba allí, yo también, y decía, Ángela, y yo me quedé callada, yo no dije, era como, me hice como que no estaba allí, porque me recordé, dije, si le hablo, se puede volver, y no voy a querer eso de nuevo. Entonces yo me quedé callada y ella decía, Ángela, y yo me quedé callada, y entonces ya ella se relajó y se fue. Entonces, sí es importante, como quedarse uno calladito. Disculpe que les hablé de esto, pero yo creo que viene al caso, ¿no? De que es mejor quedarse uno, dejar al que se va. Los últimos días de mi madre estaba soñando mucho, pero de vez en cuando abría los ojos y digo, estoy todavía aquí. Ella tenía experiencias más interesantes en otros lugares. Ay, todavía estoy aquí. Sí, bueno. Después de esta experiencia de memoria, todo comienza a deshacerse, para decir. Entonces el cuerpo físico está muerto. Una vez que el alma sale, una vez que no hay ninguna conexión con el cuerpo físico, es de veras una colección de átomos, de células, ¿verdad? Y está para hacer lo que... la descomposición, sí. ¿Cuánto tiempo dura la separación para dar totalmente muerto, que ya no tiene conexión ni con el cerebro ni con nada? La persona que se... La desconexión. La desconexión del físico con lo demás. Lo único que es importante es saber completamente que sí, la persona está muerta, según el doctor. Y por ejemplo, la cremación se puede hacer 12 horas después.
Hay ciertas personas que dicen 3 días, pero hagan lo que quieren, pero para mí, y aún aniversan. Y los otros teósofos fueron cremados Casi el inmediatamente. día siguiente. Entonces 24 horas al máximo. Pero según yo pienso, 12 horas después, y es importante también después de la muerte dejar en paz al cuerpo. Durante 3 o 4 horas sí es posible no mover el cuerpo durante unas horas. 12 horas o más tarde se puede hacer la cremación. Porque según la ley aquí, Y es mejor hacer la cremación. aquí hay una ley en los Estados Unidos que tienen que tener 3 días para ¿Ah, sí? hacer la cremación. ¿Ah, sí? Bueno, no hay problema, pero en otros países sí. Ok, yo empecé en la Rosacruz. ¿En cuál? En la Rosacruz, yo Ah. empecé estos estudios en la Rosacruz. Según la Rosacruz, hay un cordón etéreo en forma de Sí, 6 que une los átomos allí. El átomo cerca del corazón, o sea, solo los creyentes lo pueden ver. Según la enseñanza Rosacruz, hasta que ese cordón no se rompe, y en la Biblia está también eso, hasta que ese cordón no se rompe definitivamente, el alma realmente todavía está apegada a los cuerpos. Sí. A los cuerpos. Entonces y el registro todavía no está hecho realmente, aunque se vio la película, el registro no está hecho en el átomo simiente. Entonces, ellos recomiendan que se haga 72 horas después de que la persona es declarada muerta. Y por eso ellos incluso dicen que por eso Jesús preguntó, cuando dijeron que Lázaro, no sé cuál de ellos, estaba muerto, él preguntó cuánto lleva muerto, porque se dice, ellos enseñan eso, estoy hablando de la enseñanza que ellos dan. Y soy la que en mi familia se ha seguido eso. Entonces es que dice que después de que ese cordón se rompe, ni siquiera un gran maestro puede devolver esa alma al cuerpo. Sí. Entonces, por eso en mi familia Jesús nosotros preguntó para tenemos... poder Hay volver a vivir. varias organizaciones Nosotros que tenemos un papel ya hecho, en mi familia siempre se hace, en el cual recomendamos que no se nos haga la cremación antes de ese tiempo. hay ciertas organizaciones que dicen que es posible la resucitación de una persona muerta, pero según los maestros no es posible. No hay ninguna cosa como un milagro, dicen los maestros, y yo lo creo. Una vez una persona está de veras muerta, yo no puedo que es posible resucitar a esta persona. Ellos dicen Bueno, también, la enseñanza teosófica, por lo menos la explicación que dio Annie Besant, clarividentemente, ella explicó, es muy parecida a lo que ella está diciendo. Resulta que... Gracias para avisar a todos que les gusta saber. Después vamos. Después. A ver, pero usaste una tapa de Nicholas Roerich también. Sí. Todos estamos enamorados Voy de a Roerich. explicar un poco. ay, qué linda, esa que está linda. Está muy linda. Hay una historia sobre este cuadro. Es que hay una ejemplar de este cuadro en Adyar. ¿Sabemos? Sí. Sí. Pero no es sino otro. Parece que el pintor Nicholas Roerich ha pintado dos variaciones de la misma edición, del mismo cuadro. Se llama El Mensajero. El mensaje, sí, Messenger. Sí, The Messenger. Y es algo que pintó en honor a
Madame Blavatsky. Especialmente lo pintó en su honor. Entonces consideraba que ella era la mensajera de los adeptos a la humanidad. Y es por eso, para mí es muy, muy lindo esta imagen, me encanta. Muy bonito. Entonces pueden ver un poco en inglés y entonces pongan sus nombres y en poco tiempo saldrá la edición en español. ¿Hay una última pregunta o todos sabemos lo...? Queremos dar las gracias por venir hasta acá y darnos una Estuvo conferencia muy sobre bien. el barro. Sí, todos los temas que tú traes son muy amenos y siempre aprendemos y podemos seguir confraternizando y estoy seguro que los hermanos pues van a seguir estudiando y bueno, inspirados en el conocimiento de la filosofía. Y esperamos que la venta de los libros en inglés y en español vayan muy bien. ayudar a difundir el Hay que mensaje de la hacer filosofía fuerza. mucho más. Entonces, claro que sí, que queremos estar en la lista para ver si podemos comprarlo en español. Quizás se pueda estudiar aquí. Sí. Paul nos dijo que ya en New York, en la logia de New York, ya están estudiando. Sí, exactamente. Así que Y aquí Están- podemos estudiarlo sí. también. parece Haciendo que un también les curso. vas a hacer un manual. Va a haber un Sí, manual asociado sí. con él. Bueno, pero ya el libro, pues sí, seguro que ya tiene mucho que decir, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Es muy Se parecido recomienda. Y a aquí las está. charlas. Y de veras, ustedes fueron los primeros para invitarme a hablar. Muy bien. Sí, como dijo, en Nueva York están haciendo un curso de este libro. Y casi han terminado. Están haciendo un capítulo cada semana. Mi sobrina Zulema me dijo que ustedes en Vegas iban a hacer un curso de eso, pero ella se quedó esperando. Sí, vamos a hacer. Estamos haciendo unas clases en un centro espiritual en Las Vegas. Ya tenemos. Sí. Pues señor, Entonces, llámela o dígame dónde ok. para yo llamar. Sí, ok. Un centro espiritista, espiritualista. No. No es espiritista, es teosófico. es muy teosófico, el libro es muy teosófico, todo el contenido. Primero que empieza con la imagen de Blavatsky y claro, Sí, la invitación a caminar ese sendero. ¿eh? sí. Y de veras tengo, para terminar, ¿dónde puse? Tengo copias para cada persona de este escrito de Blavatsky. Voy a leer muy rápido. Hay un camino. Podemos pasar. Hay un camino empinado y espinoso, acosado por peligros de toda clase, pero es un camino y lleva al corazón mismo del universo. Puedo decirles cómo encontrar a aquellos que les mostrarán la puerta secreta que solo se abre hacia el interior y se cierra rápidamente para siempre detrás del neófito. No hay peligro que un coraje indómito no pueda conquistar. No hay prueba que una pureza sin mancha no pueda atravesar. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquellos que se ganan el seguir adelante, hay una recompensa más allá de cuanto pueda decirse. El poder de bendecir y de salvar a la humanidad. Para quienes fallan, hay otras vidas donde poder alcanzar el éxito. Y hay copias para cualquier persona que quiera. Yo tuve que